Diferencias entre el impuesto a la renta y el IVA. Hola a todos, bienvenidos a otro episodio de nuestro podcast. Hoy hablaremos de un tema muy importante para todos los contribuyentes: las diferencias entre el impuesto a la renta y el impuesto al valor agregado, más conocido como IVA. Los tributos constituyen la principal fuente de ingresos para todos los países, para satisfacer las necesidades múltiples y progresivas de su población. Dentro de los más lucrativos se encuentran los impuestos ya mencionados. Para ello, nos basaremos en la Ley de Régimen Tributario Interno. Comencemos. Definición y alcance del impuesto a la renta. El impuesto a la renta es un tributo que grava los ingresos de personas naturales y jurídicas. Este impuesto se calcula sobre la totalidad de los ingresos obtenidos en un año fiscal, menos las deducciones permitidas. Según la Ley de Régimen Tributario Interno, en sus artículos del 1 al 10, se establecen las bases y las normas generales para la determinación de este impuesto. Es importante destacar que este impuesto refleja la capacidad económica del contribuyente, es decir, aquellos que tienen mayores ingresos deben contribuir en mayor medida. Esto busca una distribución más equitativa de la carga tributaria. Además, existen diversas deducciones y exoneraciones que permiten ajustar la base imponible a la realidad económica de cada contribuyente. Definición y alcance del IVA. El impuesto al valor agregado para días 2010 es un impuesto regresivo debido a que es un tributo que lo cancela el consumidor final. Esto quiere decir que es un impuesto que grava una proporción menor a las familias con ingresos altos y en mayor cantidad a las familias de ingresos bajos. Esto se debe a la simetría de los ingresos obtenidos por familia y a los gastos efectuados en dicha comparación. Se puede determinar que el que gana menos paga más impuestos, en consideración de la afectación a la economía de dicha familia, mientras que las familias de mayores ingresos, el pago del impuesto no afecta a su economía. Por tal motivo, se determina que el impuesto al valor agregado es un impuesto progresivo. El IVA, por otro lado, es un impuesto que se aplica al consumo de bienes y servicios. Es un impuesto indirecto, lo que significa que es pagado por el consumidor final, pero recaudado por el vendedor en cada etapa de la cadena de producción y distribución. La Ley de Régimen Tributario Interno, en los artículos del 52 al 63, regula la aplicación y la liquidación del IVA. El IVA es un impuesto regresivo en naturaleza, ya que todos los consumidores, independientemente de su nivel de ingresos, pagan la misma tasa. Sin embargo, su impacto puede ser mitigado mediante la exención o la tasa cero a ciertos productos esenciales, lo cual ayuda a proteger a los sectores más vulnerables de la población. Diferencias principales. Ahora, hablemos de las diferencias clave entre estos dos impuestos. Naturaleza del impuesto. El impuesto a la renta es un impuesto directo que se basa en la capacidad económica del contribuyente, gravando sus ingresos. Esto significa que el monto del impuesto está directamente relacionado
con los ingresos de la persona o empresa. El IVA es un impuesto indirecto que se aplica sobre el consumo de bienes y servicios. Es decir, no se basa en los ingresos del individuo, sino en sus gastos. Los consumidores pagan el IVA al adquirir productos y servicios y las empresas lo recaudan y lo remiten al Estado. Momentos de pago. El impuesto a la renta se paga anualmente, después de realizar la declaración de todos los ingresos y deducciones del año fiscal. Los contribuyentes deben presentar una declaración anual en la que reportan todos sus ingresos, aplican las deducciones correspondientes y calculan el impuesto a pagar. El IVA se paga mensualmente o trimestralmente, dependiendo del régimen del contribuyente. Al momento de la venta de bienes o prestación de servicios, las empresas deben calcular el IVA recaudado de sus ventas y restar el IVA que han pagado en sus compras, IVA crédito o crédito tributario también conocido, para luego remitir la diferencia al fisco. Sujetos pasivos. En el impuesto a la renta, los sujetos pasivos son personas naturales y jurídicas que obtienen ingresos. Esto incluye tanto individuos como empresas, sin importar la fuente de sus ingresos, siempre y cuando estén dentro del ámbito de la ley. En el IVA, los sujetos pasivos son todos los consumidores finales de bienes y servicios, aunque el impuesto lo recaudan los vendedores. Las empresas actúan como agentes de retención del impuesto, cobrando el IVA a los consumidores y entregándolo al Estado. Base imponible. La base imponible del impuesto a la renta son los ingresos netos del contribuyente. Esto significa que se deben restar las deducciones permitidas, que pueden incluir gastos médicos, educativos, intereses hipotecarios, alquiler de vivienda, entre otros. La base imponible del IVA es el precio de venta de los bienes o servicios, incluyendo todos los costos y márgenes de ganancia. Cada vez que un producto cambia de manos en la cadena de producción y distribución, se agrega el IVA correspondiente hasta llegar al consumidor final. Aplicación y retención. Otro aspecto importante es cómo se aplican y retienen estos impuestos. Según los artículos 65 al 81 de la Ley de Régimen Tributario Interno, se establecen las obligaciones de los contribuyentes en términos de declaración, liquidación y pago de estos tributos. La correcta aplicación y retención del IVA, por ejemplo, es crucial para evitar sanciones y mantener un flujo de caja adecuado para las empresas. En el caso del impuesto a la renta, las empresas deben llevar una contabilidad detallada que refleje todos sus ingresos y gastos para poder determinar correctamente la base imponible. Además, existen obligaciones de retención en la fuente para ciertos tipos de pagos, como salarios y honorarios, que las empresas deben cumplir. Para el IVA, las empresas deben emitir facturas que detallen el impuesto cobrado en cada transacción. Además, deben presentar declaraciones periódicas en las que reporten el IVA recaudado y el IVA pagado en sus compras y realizar los pagos correspondientes al fisco. El cumplimiento de estas obligaciones es fundamental para evitar sanciones y asegurar una gestión fiscal adecuada. Conclusión. En resumen, aunque tanto el impuesto a la renta como el IVA son fundamentales para la recaudación fiscal, su naturaleza, aplicación
y sujetos pasivos son muy diferentes. El impuesto a la renta se enfoca en los ingresos de las personas y empresas, mientras que el IVA grava el consumo de bienes y servicios. Es importante que como contribuyentes estemos informados y cumplamos correctamente con nuestras obligaciones tributarias para evitar sanciones y contribuir al desarrollo del país. Además, se debe hacer énfasis que la Ley Reformatoria para la Equidad Tributaria del Ecuador, a través de sus artículos, introduce importantes disposiciones para mejorar la transparencia, la fiscalización y el cumplimiento tributario. Las medidas de regularización de activos y los incentivos para la repatriación de capitales buscan fomentar un mayor cumplimiento voluntario de las obligaciones fiscales. Por otro lado, las disposiciones sobre auditorías, sanciones y prescripción refuerzan el control y la administración eficiente del sistema tributario, contribuyendo a una mayor equidad y justicia fiscal en el país. Espero que este episodio haya sido esclarecedor. Gracias por escucharme. Hasta la próxima.